Godzilla es el rey indiscutible de los monstruos y a lo largo de casi 70 años de películas, Godzilla ha vencido una multitud de gigantes monstruos de la tierra y más allá. Titanes como King Ghidorah dieron pelea a King Kong e incluso una versión mecánica repleta de armas como Mecha Godzilla, utilizando su característico aliento atómico, el tamaño de un rascacielos y muchas otras habilidades, ha cimentado su legado como el mayor monstruo cinematográfico de todos los tiempos y mi monstruo favorito sin dudas, considerándome un fanático de Godzilla desde las películas más viejas hasta las más nuevas, y me gusta en todas sus versiones menos en esta, que a esta no le gusta a nadie. Pero a pesar de lo poderoso que es, no todas las encarnaciones de Godzilla son iguales a las demás. A lo largo de las décadas, el rey de los monstruos ha sufrido cambios de imagen y ha tenido varios cambios en sus poderes. Godzilla ha mostrado habilidades y poderes que rivalizan con algunos de los grandes superhéroes de la ficción, pero de todos los Godzillas que existen, estos son los más poderosos e increíbles que existen. Así que bienvenidos a Monstruopedia, el canal que recopila los más asombrosos y memorables monstruos de cine, series y videojuegos. Soy Alex y hoy presentamos los Godzillas más poderosos. Primero de todo, para hacer esta lista consideré los siguientes factores combinados, incluyendo el tamaño, la fuerza, la resistencia, el aliento atómico y otras habilidades especiales. Space Godzilla es un Godzilla clon kaiju creado por Toho, que aparecía por primera vez en la película de 1994 Godzilla vs Space Godzilla. En Godzilla contra Space Godzilla, los personajes humanos crean la hipótesis de que las células de Godzilla de alguna manera fueron emitidas al espacio y cayeron en un agujero negro. Esas células mutarían en una forma de vida parcialmente cristalina parecida a Godzilla, que luego salió de un agujero blanco. No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de por qué las células de Godzilla caerían en un agujero negro, pero se explica en la película que cualquiera de las células de clon anterior de Godzilla, Biollante, escaparon de la órbita de la Tierra cuando este se levantó en el espacio después de luchar contra Godzilla en 1989. Space Godzilla se parece a Godzilla, pero tiene un color azul marino y la piel de color rojizo púrpura oscuro y es más alto. Él tiene dos grandes cristales en cada hombro y tiene una cola más larga. Space Godzilla es muy pesado y no puede moverse tan bien, que él lo compensa con tener la capacidad de volar. Space Godzilla tiene ojos rojos y una corona de color naranja en la frente. Es uno de los más inteligentes de los enemigos de Godzilla en la serie, que exhibe muestras de estrategia de combate planeado a lo largo de la película. Esto se evidencia por el hecho de que Space Godzilla trató de dominar la Tierra por su propia voluntad, en lugar de otros monstruos que solo causan destrucción al azar o son utilizados para la dominación del mundo. Space Godzilla tiene un potencial desconocido para las capacidades psíquicas, incluyendo la telequinesis, la telepatía, levitación, control mental y la manipulación de muchos elementos básicos. Space Godzilla puede crear torres de cristal a su alrededor que él utiliza para ampliar y enfocar sus energías psíquicas. La mayor arma de Space Godzilla es el hecho de que, a pesar de su figura gigantesca, posee inteligencia a nivel humano, lo que lo hace una tremenda amenaza para la humanidad. Space Godzilla ha atacado la Tierra solo dos veces antes, una vez como un agente libre y una vez como aliado de los Vortak. Los Vortak parecen ser una de las especies más dominantes del universo. Conquistan planetas para expandir su civilización y atacan a la Tierra de la mejor manera posible, controlando a Space Godzilla. Pero su sed de poder no conoce la lealtad y no necesita ninguna. En Godzilla in Hell, Godzilla es el personaje principal de la serie de cómics de 5 tomos Godzilla in Hell. En ella, el rey de los monstruos ha sido enviado al infierno por uno de sus mayores adversarios de todos los tiempos, King Ghidorah, y deberá enfrentarse a varios niveles de este nuevo mundo, combatiendo lo imposible y soportando terribles torturas. En esta interpretación, Godzilla no sería un ser atormentado, sino una poderosa entidad encargada de mantener el orden en el infierno.
Su tamaño y poderío podrían simbolizar la inmensidad y la naturaleza del castigo eterno. Su presencia constante podría representar la imposibilidad de escapar de las consecuencias de las malas acciones, y en su forma base tiene un clásico aliento atómico que carga con un poderoso haz radioactivo que dispara de su boca y es lo suficientemente poderoso para causar un enorme daño a sus oponentes, además del pulso nuclear. Un ataque omnidireccional en el cual Godzilla emite una energía radioactiva desde todo su cuerpo para despedazar a su oponente, y en su modo máximo poder tiene un aliento atómico celestial, una versión mucho más poderosa que su aliento atómico común. Godzilla lo utilizó para destruir el portal del dios montaña en el infierno. También tiene su aura divina, un aura proveniente de una bendición otorgada a él que le permite devolver automáticamente ataques de energía e ignorar la potencia de estos. También tiene el aliento atómico impío y es uno de sus ataques más poderosos. Los miles de Hellbats que componen su cuerpo emiten todos un potente rayo de gran área que es capaz de destruir rápidamente poderosos enemigos como el dios demonio. Godzilla se enfrenta a los propios demonios del infierno y su fuerza física podría chocar con la astucia y las tácticas engañosas de las entidades malignas, y esta lucha podría simbolizar la batalla constante entre el bien y el mal, incluso en el lugar donde la oscuridad parece reinar, pero parece que nadie puede detenerle. El mismo Godzilla muere en la historia, pero él ya estaba muerto, así que la entidad vuelve en una forma de bucle infinito. Godzilla Minus One. Este Godzilla tiene un origen muy similar al de sus interpretaciones de 1954 y G6, y todo comienza con la operación Crossroads. Pruebas nucleares realizadas en el atolón Bikini por Estados Unidos convirtieron al reptil parecido a un terópodo de 15 metros de altura en una criatura mucho más grande y poderosa. Y no solo eso, la mutación celular que sufrió le permite regenerarse de una forma constante y muy rápida, algo que nunca antes se había visto. Incluso llega a morir muchas veces, pero logra siempre revivir gracias a su regeneración. Pero lo más terrorífico es su aliento atómico, una enorme acumulación de energía atómica que ilumina toda su espalda, cargándose desde la punta de la cola hasta ser expulsada en forma de rayo desde la boca. Este ataque es tan poderoso que también deja muy dañado a Godzilla, en cual apenas si es capaz de soportarlo, pero gracias a su rápida regeneración en cuestión de segundos vuelve a su estado inicial sin cicatrices ni nada. Además se refiere a él como un monstruo marino legendario del folclore de su isla natal, y en este caso su aparición a menudo era anunciada por peces de aguas profundas que flotaban hacia la superficie, asustados por su mera presencia, donde algunos terminaron nadando hacia arriba hasta la muerte debido al cambio abrupto de presión. Un año después de masacrar a todos en una base aérea militar japonesa en una isla, excepto al piloto kamikaze Koichi Sekishima y al mecánico principal Sosaku Tachibana, dado a que el gobierno japonés no quería participar en la erradicación de Godzilla, los civiles y veteranos de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que tomar el asunto por sus propias manos e idearon un plan para matar a Godzilla mediante el uso de la descompresión explosiva. Koichi llevó a Godzilla al punto de ataque usando un avión de combate Shinden que Tachibana había modificado antes. Si bien en plan para hundir a Godzilla fracasó, optaron por matar a Godzilla sacándolo de la superficie a un ritmo muy rápido. Si bien el esfuerzo logró herirlo, Godzilla logró cambiar el rumbo de los barcos y se preparó para disparar su aliento atómico. Sin embargo, en el último segundo, Koichi metió su avión en la boca de Godzilla, decapitándolo y provocando que sus energías atómicas acumuladas explotaran de adentro hacia afuera. Sin embargo, un pequeño trozo de Godzilla flotó desde el fondo del océano y procedió a regenerarse. Un Godzilla muy peligroso y atemorizante, sobre todo por su velocidad de regeneración. Godzilla Shin.
Esta versión de Godzilla está en este top ya que posee la grandiosa habilidad de evolucionar, y en la película es lo que más se destaca de él, ya que podemos ver 5 evoluciones de este, y se confirmó que este kaiju podría seguir evolucionando aún más. Una de sus evoluciones sería la capacidad de volar, dejar de respirar oxígeno, subsistir en el espacio y finalmente alcanzar la inmortalidad. Pero en la película solo vimos 5 formas, y también se destaca por su aliento atómico, en cual es uno de los más destructivos, además de que no solo lo puede lanzar de la boca, sino que también de su espalda y de su cola. Este aliento atómico también tiene tap, comienza como una llamarada muy fuerte y se va concentrando hasta asemejarse a un rayo láser violeta hiperconcentrado. Godzilla Shin es el resultado de la explosión de un organismo marino a la radiación nuclear de las bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Japón en 1945. El organismo mutó y comenzó a crecer a un ritmo acelerado. En cuestión de días se convirtió en una criatura gigante que amenazaba la existencia de la humanidad. Siendo un organismo canceroso, Shin está en continuo crecimiento y adaptación a su medio. También puede copiar ADN de los organismos que devora e integrarlo a suyo para alterar su desarrollo, pero al ser una criatura anormal, sus adaptaciones son imperfectas, dándole un aspecto grotesco. De no haber sido congelado, Shin continuaría evolucionando. Su habilidad para adaptarse también incluye aprendizaje, como lo hizo para atacar a cualquier objeto volador que se acercara luego de ser lastimado por los B2. Puede regenerar cualquier parte de su cuerpo en un plazo acelerado. Además puede llegar a crear nuevos seres a partir de las piezas cercenadas. Y no solo eso, sino también cuenta con una reproducción asexual, pudiendo llegar a colonizar al mundo de este modo. Sin embargo, los nuevos organismos se desarrollan de manera independiente, no necesariamente para clonar a otro Godzilla. Y su arma principal, su aliento atómico, ahora tiene 2 niveles. El primero es el fuego radioactivo, que puede crecer a proporciones apocalípticas cuando primero libera una enorme cantidad de gas para luego detonarlo, y en la segunda fase concentra su llama hasta convertirla en un delgado láser violeta de alcance indefinido que puede atravesar lo que sea, además de disparar láser por diferentes partes de su cuerpo según la situación. Por ejemplo, después de ser herido por los anti-bunkers, desarrolló la habilidad de lanzar múltiples rayos láser desde su lomo, o sea su espalda, y un sistema sensorial en sus placas dorsales para percibir los proyectiles y aviones a los cuales apuntar. Lo malo es que este Godzilla tiene una resistencia muy baja en cuanto se refiere a puntos débiles, ya que en la película es atacado en sus placas dorsales, las cuales sangran de forma abrupta, y al final este Godzilla es derrotado cuando se le suministra grandes cantidades de dosis coagulante. Godzilla Singular Point, considerado en la leyenda de Nigashio como el monstruo marino Gojira, se profetizó que Godzilla traería el fin del mundo cuando los mares se tiñeran de rojo. El monstruo fue descubierto por primera vez por la tripulación de un submarino que había sido acechado media milla bajo el mar. Cuando una escuela de Manda apareció en las aguas frente a la costa de la península de Bozo, Godzilla lo siguió hasta la bahía de Tokio, evadiendo un bloqueo de la armada en el proceso. Aqualitis desembarcó en Tokio y evolucionó a Godzilla Amphibia y continuó por la ciudad. Después de usar una explosión que devastó el área circulante, formó un capullo cristalino a su alrededor, emergiendo finalmente como Godzilla Terrestris. Godzilla Terrestris aparentemente mató a un gran Rodan mientras continuó hacia adelante. Eventualmente, después de ser derribado por un bombardero, Godzilla se convirtió en Godzilla Última, liberando su poder sobre aquellos que se oponían a él en esa ciudad. Durante la producción, Toho impulsó las pocas limitaciones al diseño del nuevo Godzilla. Sin embargo, Toho solicitó de que esta encarnación no se basara en las encarnaciones anteriores del personaje. El productor Yoichi Izawa quería que el diseño de Godzilla trajera desesperanza y desesperación. Tanto Godzilla Terrestris como Godzilla Última tienen la capacidad de disparar su característico aliento atómico. En lugar de un rayo, el aliento atómico de Godzilla Terrestris toma la forma de un gran anillo azul de energía que se forma frente a su boca, resultando
resultó lo suficientemente poderoso como para poder derribar a un gran Rodan negro del cielo, aparentemente matándolo. El aliento atómico más enfocado de Godzilla Última es un rayo azul-violeta condensado de radiación ionizada que destruyó una columna de tanques JDF que atravesó a varios edificios y es lo suficientemente potente como para dejar grandes áreas de edificios destruidos y envueltos en llamas. El aliento atómico también es lo suficientemente fuerte como para atravesar un Manda con facilidad. Después de que el tamaño de Godzilla superó los 100 metros, su aliento atómico aumentó considerablemente de poder. Cortó un edificio por la mitad en cuestión de segundos y abrió un agujero en la cara de un Jet Jaguar de gran tamaño, matando luego al robot en otra explosión a quemarropa. Las espinas dorsales de Godzilla brillan cuando dispara su aliento atómico, parpadeando desde el cuello hasta la cola, a diferencia de la mayoría de las encarnaciones de Godzilla cuyas espinas funcionan al revés. Godzilla Burning, Godzilla The King of the Monsters. Godzilla Burning es una versión evolucionada de Godzilla de Legendary. También tiene un aliento atómico aún más poderoso y un pulso nuclear que utiliza para derrotar a King Ghidorah. Godzilla es un antiguo depredador alfa que prosperó durante el periodo pérmico cuando los niveles de radiación en la superficie de la Tierra eran mucho más altos. Sin embargo, después de la extinción del pérmico, los niveles de radiación disminuyeron significativamente en la superficie y Godzilla se retiró a las profundidades del mar para vivir más cerca del núcleo del planeta y subsistir con la radiación geotérmica natural de la misma, permaneciendo inactivo durante cientos de millones de años y apareciendo solo en raras ocasiones en la historia humana temprana y posteriormente inspirando las mitologías de varias culturas. Godzilla fue despertado en 1954 por los submarinos nucleares estadounidenses y soviéticos que se adentraron en las profundidades y sus ataques contra ellos llevaron a cada nación a sospechar de que era responsable de su destrucción. Cuando finalmente se conoció la existencia del depredador, el ejército estadounidense intentó matarlo con el pretexto de probar armas nucleares. Sin embargo, estos intentos fallaron y el titán una vez más desapareció en el océano por otro par de años. En 2014, Godzilla detectó las llamadas de apareamiento de los mutos, kaijus parásitos que también existieron durante el periodo pérmico. Después de enfrentarse a las criaturas, Godzilla, con algo de ayuda del ejército de Estados Unidos, finalmente logró derrotarlos y regresó nuevamente a las profundidades del océano. Desde aquel enfrentamiento, Godzilla tendría que seguir lidiando con amenazas cada vez mayores para la naturaleza como la Muto Reina o como uno de sus antiguos rivales, King Ghidorah, monstruos a quienes vencería con efectividad y debido a esas hazañas sería visto como un salvador para los humanos y el nuevo rey de los monstruos. Su cabeza tiene una forma ancha y cuadrada, sus ojos son pequeños y de color amarillo y sus dientes son pequeños, cónicos y algunos de ellos sobresalen del hocico. Sus fosas nasales están más separadas que los diseños anteriores. Esta es la primera versión dotada de branquias, las cuales se sitúan en el cuello, de aspecto muy similar a los escualos. Su cuello es ancho y acorazado y su cuerpo y cola son muy amplios, haciendo que se vea un poco más voluminoso, pero más equilibrado con sus otros diseños de Godzilla. Y su postura es más inclinada que en otras versiones, con la cabeza proyectada hacia el frente, volviéndose aún más masivo. Sus placas dorsales tienen una forma triangular con aspecto de rocas afiladas o de escombros rotos, con puntas más pequeñas apuntando hacia arriba en lugar de hacia los lados como en otras versiones tradicionales, como cuando sus placas se iluminan, no brillan en su totalidad o en sus bordes como en otras versiones, sino que se iluminan líneas o grietas en las caras y en los laterales de estas. Sus brazos son anchos y son un poco cortos, pero lo suficientemente grandes como para sujetar firmemente a un contrincante, y sus pies son anchos y se asemeja a los pies de un elefante o a un saurópodo, con garras anchas y cortas. Su piel es más parecida a la de un cocodrilo y de color gris oscuro. Su rugido es mucho más intenso y orgánico que cualquier otra versión, terminando en un tono bajo, titilante y profundo. Su aliento atómico tiene un aspecto de larga llama azul en lugar del tradicional rayo, pero en el filme no se puede apreciar con todo su potencial, puesto a que el MP de los mutos lo debilitaban, viéndose menos brillante y menos efectivo. Y después tiene el modo Burning. Esta habilidad solo puede alcanzarse si Godzilla recibe una excesiva cantidad de energía nuclear, la cual se convierte en energía calorífica que en consecuencia puede quemar y
derretir cualquier cosa cercana a él. Por obviedad, el propietario se vuelve inmune a cualquier arma térmica, además puede liberar toda esa energía de su cuerpo como explosiones llamados pulsos nucleares. Sin embargo, el rendimiento de este estado es momentáneo y se agota en unas pocas explosiones. No queda claro si su estado fue a causa de la energía de la bomba nuclear que le dio Monarch o del polvo de energía de Mothra, o los dos al mismo tiempo. Bien pudo haber sido la energía de Mothra lo que cambió de función la sobrecarga de energía, o pudo haber servido solo para sanar las heridas de Godzilla, mientras en el estado termonuclear se generaría a causa de la sobrecarga de la bomba nuclear que Monarch usó para revitalizarlo. Además de que próximamente va a tener otra evolución más, lo cual lo volvería más rápido y con energía de color violeta rosáceo a comparación de su color de energía azul proveniente de la energía de la Tierra Hueca. Mechagodzilla de Legendary Pictures. Su primera encarnación estadounidense aparece en la película Ready Player One de 2018, luego para aparecer en Godzilla vs Kong de 2021, que apareció como el principal antagonista de Titán Godzilla. Mechagodzilla, un duplicado robótico de Godzilla que fue construido en secreto por Apex Cybernetics para poner fin al reinado de los titanes y fue pilotado a través de una conexión neuronal entre el mecha y el cráneo de King Ghidorah que Apex Cybernetics había adquirido al ecoterrorista Alan Jonas. En 2024, Apex organizó una misión con la organización científica Monarch para liderar una expedición a la Tierra Hueca para encontrar una fuente de energía capaz de impulsar a Mechagodzilla tras los repentinos ataques de Godzilla. Cuando se recuperó la fuente de energía, se usó para activar a Mechagodzilla mientras que Godzilla y Kong luchaban en Hong Kong. Esta versión de Mechagodzilla es considerablemente más delgada que las encarnaciones anteriores al personaje. Mechagodzilla es principalmente de un color plateado brillante con pequeños toques de negro acentuado con un rico brillo de energía de color rojo neón que brilla por todo su cuerpo a través de los huecos de las placas de metal blindadas. El cuello de Mechagodzilla está adornado con branquias robóticas, mientras que su abdomen recuerda a una caja torácica. Su cabeza y dedos de los pies tienen un parecido sorprendente con King Ghidorah, mientras que su cabeza es muy similar al de Godzilla. La espalda de Mechagodzilla sostiene 3 filas de pequeñas placas dorsales de forma cuadrada, cuyos bordes son similares a las hojas de un hacha. Hay luces rojas brillantes en cada punta que viajan hacia abajo desde la cabeza hasta la espalda, que luego convergen en una fila a medida que bajan hacia la cola. Mechagodzilla tiene una cola larga y cementada con un conjunto de pequeñas cuchillas gemelas en la punta que pueden girar como un taladro. Su cabeza tiene un par de pequeños ojos rojos brillantes que brillan en azul cuando comienza a perder el control, antes de ser poseído por la conciencia de Ghidorah. Sus ojos brillan en un color rojo brillante constante y después de caer bajo la influencia de Ghidorah, sus pupilas desaparecen dejando atrás globos oculares de color rojo puro. Los brazos y las manos del robot son notablemente más grandes y gruesos en proporción al resto de su cuerpo, y los paneles en sus brazos y piernas están revestidos con placas blindadas. Sus garras son afiladas y se asemejan a las grullas, con pequeñas sierras circulares afiladas en la parte inferior de cada dedo y almohadillas absorbentes negras en la punta de los dedos. Ha ocultado lanzadores de misiles de 4 celdas dentro de sus sombreras y 2 lanzadores de misiles de 16 celdas detrás de ellos que disparan hacia adelante. Los 2 pies enormes de Mechagodzilla sostienen un total de 5 dedos, 4 enfrente y 1 atrás, y se muestra que sus patas contienen varias piezas de maquinaria, como pistones hidráulicos para soportar su enorme peso, además de propulsores en la espalda para acelerar su movimiento. Si bien la forma base del hacha de Kong no poseía el poder para dañar gravemente a Mechagodzilla, la variación cargada del aliento atómico de Godzilla sí pudo atravesar su exterior blindado y posteriormente destruir sus extremidades.
Godzilla Heart, de Godzilla Planet of the Monster de 2014. Godzilla Heart usa su aliento atómico para derretir en hielo que cubre la Tierra, permitiendo a la humanidad escapar de la extinción. En Godzilla Heart, 20.000 años después, este Godzilla es para mí el más fuerte, ya que con solo sus 300 metros de altura ya lo convierte en el Godzilla más grande, aparte de poseer sus clásicas habilidades como el aliento atómico, solo que miles de veces más potenciado. También posee nuevas habilidades como proyectar una navaja de plasma desde su cola y un super rúgido en cual puede provocar daños graves a los demás. Otra habilidad que posee es volver su energía atómica a térmica, igual que lo de Godzilla de 2019, solo que Godzilla Heart puede alcanzar y superar los 2000 grados centígrados. Otra de sus habilidades es la capacidad de reproducirse asexualmente desde pedazos de su piel que cayeron a la tierra, tal como las plantas. Y para mí su mejor habilidad es la capacidad de terraformar el planeta. Se enfrentó a los humanos en 3 películas y en la tercera se enfrentó a la versión más poderosa de Rey Ghidorah, en cual tenía un tamaño de 23 kilómetros por cada cuello, y aún así este logró derrotarlo y matar a este monstruo, así quedando como un rey absoluto en el planeta. Y tiene muchas habilidades. Tiene un escudo asimétricamente permeable. Godzilla Heart puede generar una poderosa carga electromagnética a través de un amplificador en vivo ubicado dentro de sus placas dorsales, con sus células actuando como un poderoso electroimán. Este pulso se puede utilizar para desactivar los componentes alrededor de Godzilla o para producir un escudo asimétricamente permeable, un campo de fuerza que rodea a Godzilla y lo protege de cualquier daño, incluidos los ataques de múltiples ojivas nucleares. Godzilla Heart puede disparar un rayo de partículas cargadas altamente acelerado llamado su aliento atómico, literalmente rayo de calor, que es capaz de perforar incluso la armadura más gruesa de los monstruos. El rayo es increíblemente destructivo y le permite a Godzilla matar múltiples monstruos o arrasar por completo ciudades enteras como Los Ángeles en una sola explosión. Godzilla también pudo usar este rayo para liberarse de la prisión subterránea en la que fue colocado por la operación Gran Muralla, derritiendo el Himalaya con él. El rayo parece tener una precisión milimétrica, pudiendo disparar un barco de desembarco del cielo en un instante. Godzilla Heart dispara este rayo desde un área de su boca, aunque no parece dispararse directamente desde su boca, sino que desde su escudo electromagnético. El aliento genera poderosas ondas electromagnéticas cuando se dispara, que pueden destruir dispositivos electrónicos a más de 300 kilómetros de distancia. Se revelaron que el aliento atómico de Godzilla sería lo suficientemente poderoso como para poder atravesar la atmósfera de la Tierra y destruir la nave mientras orbitaba en el planeta, y destruir naves que orbitan fuera del planeta desde 1800 kilómetros de distancia, como cuando destruyó los portales desde lo que Ghidorah apareció por primera vez en la Tierra. Godzilla también posee una variante más poderosa de su aliento atómico, que es de color carmesí y tiene una forma de espiral. Godzilla debe almacenar energía para disparar esta versión de su aliento atómico que usó para destruir el asteroide Gorath del Ártico mientras estaba en el espacio exterior. Las células de Godzilla poseen increíbles propiedades regenerativas y reproductivas, lo que les permite dar origen a especies completamente nuevas que poseen el ADN de Godzilla. La propagación repetida de las células de Godzilla durante un periodo de 20.000 años creó un ecosistema completamente nuevo en la Tierra construido alrededor de Godzilla. Los nuevos monstruos generados de las células de Godzilla incluyen Zebrum y Godzilla Philius, dos subespecies más pequeñas de Godzilla que heredan muchas de sus capacidades, incluida la carne metálica y la capacidad de producir una carga electromagnética. Además, las células de Godzilla le otorgan un factor de curación rápida que permiten que su tejido se cure por completo en cuestión de segundos si se les daña. Después de la destrucción de su aleta dorsal y de ser abrumado por ondas electromagnéticas, Godzilla eventualmente regeneraría sus placas dorsales instantáneamente al despertar para terminar su ataque a la ciudad de Mechagodzilla. Así que muchas gracias por ver este video. ¿Qué piensas de estos increíbles y aterradores Godzillas? ¿Había algo que no sabías? Házmelo saber en la sección de comentarios, donde también puedes pedir obviamente qué monstruo te gustaría ver en los próximos videos. Soy Alex de Monstruopedia y no olvides suscribirte para saber de muchos más monstruos atemorizantes e increíbles de las series, películas y videojuegos en los siguientes videos. Y como siempre los despide uno de los protagonistas del video. You gotta stay alive, running